Querido Padre Misael, querido Padre Ángel, querido diácono, queridas hermanas, querido pueblo santo de Dios, en esta tarde que el Señor nos ha reunido para iniciar este novenario de celebraciones en honor a nuestra patrona, Santa Ana, yo quisiera en esta tarde compartir tres ideas con ustedes. Una brevemente sobre las lecturas, otra sobre el motivo de este día, Jesús, Escuela de Oración, y otra sobre el significado de iniciar unas fiestas patronales. Decía al inicio que le agradecía al Padre Ángel y al Padre Misael el que me invitaran a venir y celebrar esta Eucaristía porque es lo principal, lo central, lo fundamental de nuestra vida. La Eucaristía es la oración por excelencia de la Iglesia al Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. Y hoy las lecturas nos han invitado, el profeta Isaías nos hablaba de cómo el hombre de bien, la persona de bien, siempre está delante de esa presencia del Señor, cómo el Señor es el que guía, norma su vida, esa vida que debe ser siempre correcta, esa vida que debe tener siempre presente los mandatos, las indicaciones del Señor, para que de esa manera pueda transitar en esta vida de tal forma que un día pueda llegar a esa patria celestial, a esa Jerusalén celestial, poder encontrar, poder escuchar, siervo fiel y cumplidor, ven, pasa al reino de tu Señor. Por eso Jesús nos enseña a ser como Él, nos invita, nos hace una invitación. Sean mansos y humildes, como yo lo soy. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados. Cansados no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. ¿Cuánta gente anda por ahí, pululan por nuestro mundo, por nuestras ciudades, por nuestro campo, por nuestros barrios, por nuestras comunidades, en desasosiego, en angustia, sin saber hacia dónde dirigir realmente sus pasos? ¿Por qué? Porque el mundo de hoy hace mucho ruido y hace que el ser humano se distraiga y no centre su mirada en lo que es fundamental. Por eso Jesús dice, ven a mí, estás cansado, estás agobiado, siente que tu vida está perdiendo sentido, ven a mí y yo te aliviaré. Ven, mi carga es ligera, mi yugo es suave. Porque el Señor no nos va a poner nunca una carga mayor de la que nosotros podamos soportar y llevar. Sería ingrato, sería injusto si hiciese eso. Por eso nos invita, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa humildad que le hace a Jesús dejar su condición divina, hacerse uno como nosotros, pasar como uno de tantos y hacer siempre el bien. Ese Jesús que pasó haciendo el bien y que nos llama a todos a la salvación. Así que estas dos breves ideas sobre las lecturas. Segundo, dentro de estas fiestas patronales y enmarcada dentro de este año en el cual el Santo Padre nos ha pedido, y así lo ha hecho nuestra conferencia episcopal a través del plan pastoral, que lo dediquemos a la oración, teniendo como modelo la oración del Padre Nuestro, se nos invita a ver a Jesús como esa escuela de oración. Fíjense que Jesús, al iniciar su ministerio público, va donde Juan el Bautista le bautiza, se oye una voz del cielo, este es mi Hijo el predilecto en quien yo me complazco. Ese Jesús se va al desierto impulsado por el Espíritu Santo y allí hace oración y ayuna. Y esa oración le fortalece y esa oración le da el coraje y la valentía para rechazar todas las insinuaciones del maligno, que quería desviarlo del plan, que quería sacarle de su vida ese plan salvífico de Dios. Entonces Jesús, a través de la oración y con el ayuno, después nos lo dirá, hay demonios que salen solamente con ayuno y oración, con oración y ayuno. Entonces Jesús vence a Satanás. Y ahí tenemos nosotros una indicación. La oración de Jesús, ese diálogo con el Padre, ese ponerse delante de la presencia del Padre para escuchar lo que el Padre quiere de él y para responderle al Padre y para presentarle también sus inquietudes al final de su vida
cuando veía que todo aquello le venía encima en su pasión, dijo: Señor, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, Jesús, bautizado, lleno del Espíritu Santo, se va al desierto. Allí ora y ayuna. Y entonces Jesús vuelve, baja, regresa del desierto, y entonces va recorriendo pueblos y ciudades, pero iba a la montaña a orar. Y pasó, dice el Evangelio, una noche orando. Cuando bajó encontró muchos discípulos que le seguían y escogió a los apóstoles, a 12 de ellos, y los constituyó apóstoles. Pero lo hace después de pasar toda una noche en oración, una noche donde le pedía al Padre ese discernimiento para poder escoger a aquellos hombres que iban a estar con él, para él poder instruirlos, para después poder enviarlos. Los escogió para que fuesen sus discípulos, como nos ha escogido a nosotros, pero después para enviarnos a evangelizar, para enviarnos a proclamar la buena nueva. Y así entonces, en ese, digamos, Jesús como en ese ambiente de los 12 a quien iba enseñando, le mostraba lo que había que hacer. Por eso todas las acciones que Jesús fue haciendo, lo primero que hacía era elevar una oración al Padre. Cuando aquella multitud le escuchaba, que nos refiere el capítulo 6 de San Juan, y que los apóstoles vienen y le dicen: Señor, despacha a la gente, estamos en despoblado, tienen que ir a comprar algo, ya llevan 3 días con nosotros. Y Jesús le dice: denles ustedes de comer. Y entonces, pero no tenemos tanto, no hay dinero para comprar para tanta gente. Sin embargo, apareció un muchacho generoso que tenía 5 panes y 2 peces. Jesús entonces multiplicó los panes, pero antes, dice el Evangelio, elevó los ojos al cielo, es decir, oró al Padre, agradeció al Padre que sabía él podía multiplicar esos panes para saciar el hambre, esa necesidad fisiológica de aquellos que le escuchaban. Y así sucesivamente, a la hora de curar, a la hora de realizar un milagro, Jesús oraba al Padre. Y llegó un momento que Jesús, conmovido, emocionado, dijo: te doy gracias, Señor, del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los que se creen sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Entonces Jesús, con estas actitudes, con estos momentos de oración, nos va enseñando a nosotros que es necesario este encuentro entre el Creador y la criatura, entre nuestro Dios y Señor y entre nosotros que somos sus discípulos. El santo cura de Ars, que pasaba mucho tiempo frente al sagrario, una vez le preguntaron: ¿y qué usted hace ahí delante del sagrario tanto tiempo? Y él le decía: yo lo miro y él me mira, yo le hablo y él me habla. Y eso es la oración. Ponerse delante del Señor con toda transparencia, con toda sinceridad. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Y Jesús nos dice: no anden con muchas palabrerías, como hacen los que no conocen. Ustedes sepan que el Padre sabe lo que a ustedes les hace falta antes de que ustedes se lo pidan. Y lo que quiere es que nosotros vayamos con sencillez, con humildad ante Él, que vayamos confiados, sabiendo que Él nos va a dar aquello que realmente necesitamos. Por eso Jesús se convierte en esa escuela de oración. Por eso nuestro clamor a Él hoy, como fue en aquel momento de sus apóstoles: Señor, enséñanos a orar. Y hasta le pusieron comparación, como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Él nos deja allí esa oración tan hermosa que nos la refieren los evangelistas sinópticos Mateo y Lucas: el Padre Nuestro. La oración que identifica a la comunidad, la oración que Jesús nos enseña, la oración que nos invita a nosotros a acudir a ese Dios que es Padre. Si es Padre, quiere decir que al recitarla comúnmente nos encontramos como hermanos, como miembros del pueblo santo de Dios, del pueblo de la nueva alianza. Entonces Jesús se convierte para nosotros en ese espacio, digamos así, de escuela de oración. Nos invita a orar, nos invita a hacer ese alto. Después de hacer tantos milagros, después de toda un día de mucha faena, Jesús se escapaba y entonces en la noche se iba en solitario a orar. Y los apóstoles le veían orar. Por eso le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Y él entonces le enseñó esa oración que nosotros recitamos de manera muy especial en la Eucaristía
en la oración matinal o en la oración de la tarde. Y que hay un detalle muy específico. La oración del Padre Nuestro, recitada en la misa, no termina con el amén. A veces cuando recitamos, la rezamos en el Santo Rosario, decimos, líbranos del mal, amén. Pero en la misa, cuando estamos en la misa, no terminamos con el amén, porque el sacerdote entonces sigue la oración. Líbranos de todos los males, tal. Entonces, tengamos ese detalle al recitar la oración del Padre Nuestro en la misa, que no terminamos con el amén. A veces a uno se le pasa, y la costumbre de terminarlo con el amén en otras oraciones o en otros rezos nos hace caer ahí. Pero bien, Jesús nos enseña a nosotros con su actitud, con su ejemplo, con su testimonio, a sacar esos momentos de oración. Por lo tanto, pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿mi oración cómo es? ¿A prisa, corriendo? ¿Cuál es la calidad que yo le doy a ese espacio de encuentro con ese Dios que me ama, ese Dios que es ternura, ese Dios que es bondad, ese Dios que es misericordia, como nos hablaba la primera lectura? Voy a prisa y corriendo, mascullo una oración o recito sin pensar en lo que estoy diciendo, en este caso en la oración fundamental del Padre Nuestro. Jesús pues nos enseña a ir al Padre con sencillez, con humildad y a sabernos encontrar con Él, sabiendo que Él nos dará aquello que le pedimos con fe. Por eso debemos pedirle, Señor, en tu escuela de oración, enséñame a ser un hombre de oración, porque un hombre, una mujer de oración será capaz de todo. Los santos, a quienes nosotros reconocemos esos hombres y mujeres valerosos y que han tenido una amistad profunda con el Señor, es a través de la oración. Todo santo, toda santa que la Iglesia ha proclamado, siempre ha tenido una vida intensa y profunda de oración. Y no quiere decir eso que pasemos nosotros todo el día de rodillas, ni mucho menos, o en la iglesia o en el templo, sino que todo cuanto nosotros realizamos sea un cántico de alabanza y de oración al Señor. Tenerle presente siempre y en todo momento y saber que de Él nos viene la gracia para ser hombres y mujeres de oración. Un hombre y una mujer de oración será capaz de todo. Un hombre y una mujer de oración serán capaces de comprender los signos de los tiempos, es decir, aquellos acontecimientos que se van dando en nuestra vida, algunos alegres, jocosos, otros menos jocosos, menos alegres, algunos dolorosos realmente, y sin embargo, como decía Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Que alabamos a Dios en la prosperidad, no lo vamos a alabar también en los momentos de dificultades. Entonces, eso es ser una persona de oración. Saber que el Señor está aquí, que todo lo que yo hago, lo hago dentro de la presencia del Señor. Y Él bendice, Él acompaña, Él motiva, Él impulsa y Él fortalece realmente. Por eso, entremos en esa escuela, anhelemos entrar en esa escuela de oración de Jesús, para aprender de Él, para nutrirnos de Él, para empaparnos de Él, de tal manera que cuando nosotros oremos, cuando nosotros trabajemos, cuando hagamos lo que fuere, se transparente la presencia de Jesús en mi vida. Que quien me vea, no me vea a mí, sino al Cristo que ha de morar en mí. Que cuando estoy orando, que no se me vea a mí, sino al Cristo que ora realmente. Que cuando estoy celebrando, que no se me vea al Padre, al Obispo, sino a ese Cristo que celebra, a ese Cristo que le da gracias al Padre por todo y por todas las cosas y por todos los hermanos. Así que el Señor nos invita a ir a Él. Vamos a Él. Estamos cansados, estamos agobiados, vayamos a Él y aprendamos de Él. Entremos en su escuela de oración y hagamos lo mismo que Él hizo en el tiempo presente. Y la tercera idea que quería compartir es que sobre las fiestas patronales, cada año nos esmeramos en venir y celebrar un novenario de celebraciones en honor a nuestra patrona Santa Ana. Y eso está bien. Y tenemos que seguirlo haciendo, pero tenemos que mirar que estas patronales en la cual participamos, en la cual esperamos todos los años y en la cual participamos, tiene que ser diferente a la del año pasado. Ver los propósitos, las intenciones que hicimos el año pasado y ver si la hemos cumplido delante de la Santísima Virgen y de cara al Señor. Y en esta, hacer propósito. Aquello que no pude cumplir, aquello que no pude realizar, aquello que no pude llevarlo a la altura de lo que el Señor quiere, pues pedirle al Señor por intercesión de la Santísima Virgen
poder realizarlo en estas fiestas patronales y de cara al año que viene. ¿Para qué? Para que vayamos así mejorando, para que vayamos transformándonos, para que vayamos siendo hombres y mujeres que caminan con paso firme y seguro hacia la santidad. Por eso celebrar unas fiestas patronales no es solamente la decoración, los cánticos y la cosa, que eso es muy importante y hay que seguirlo haciendo y poner todo nuestro entusiasmo, sino el anhelo y el deseo de ser cada día más santos. A eso es a lo que el Señor nos llama. De tal forma que si celebramos a plenitud y vivimos a plenitud cada día del novenario, cada novena, entonces podemos así transmitir a los demás esa gracia que el Señor nos da, ese anhelo grande de ser santo, y los demás van a querer serlo. El Papa Benedicto XVI nos decía que el cristiano del siglo XXI, siglo en el que estamos, no va a ser cristiano ni va a llegar a la santidad porque usted le predique mucho, porque usted le diga muchas cosas, sino por contagio, ese contagio de ver la misericordia, la bondad de Dios reflejada en ti, ese contagio de la bondad y el amor de Dios, de ver, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo se aman, y ese amor hace que los demás quieran entrar también en la comunidad. Así que démosle gracias al Señor que nos permite celebrar, iniciar una vez más las fiestas patronales, y que estas fiestas nos ayuden a crecer. Y el año pasado crecimos bastante, o poco, o mucho, que sigamos creciendo ahora, y que ese crecimiento nos lleve a todo al gozo y la alegría de transitar como peregrinos de la esperanza hacia esa patria celestial que es la Jerusalén celeste. El Señor, por intercesión de Santa Ana, nos conceda su gracia para que vayamos a Jesús y para que, yendo a Jesús, entremos pues a esa patria celestial. Que Él nos conceda pues estas gracias en la medida que así lo necesite. Amén.